Ok, buenos días, estimados. El día de hoy vamos a abordar la parte medular de lo que es la contabilidad de seguros. Lo que trata o lo que habla aparte de lo que son las cuentas de orden. Esta es la única contabilidad que depende básicamente de estas cuentas de orden. En el transcurso de su carrera ustedes van a ver algunas empresas que utilizan estas cuentas de orden, pero solamente en algunas eventualidades. En el caso de la contabilidad de seguros, sí es grandemente necesario hacer uso de ellas. Para eso vamos a ver algunos conceptos básicos, que son caso fortuito, fuerza mayor y luego lo que son las cuentas de orden. Para eso vamos a ver acá, caso fortuito, fuerza mayor. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, cada vez que nosotros queremos hacer algo, tenemos algo que se llama riesgo. El simple hecho que nosotros nos levantemos de nuestra cama y pongamos el pie en la tierra, me registra un riesgo. ¿Por qué un riesgo? ¿Qué pasa si yo vengo y pongo mal el pie? Puede ser que me lo doble o hasta me lo fracture. ¿Y qué pasa si la cama está en un segundo piso y está cerca de las escaleras? Puede ser que hasta sea ocasión de muerte. Pero también nosotros tenemos ciertas eventualidades que nosotros podemos prevenir o podemos mitigar. Por ejemplo, en el caso que les pongo cuando yo me levanto de la cama, ¿puedo mitigarlo? Sí, teniendo cuidado al momento de poner el pie. Pero hay cosas que yo no las puedo evitar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vivo cerca de un volcán y yo sé que el volcán está activo? ¿Tengo riesgo que ese volcán haga erupción, sí o no? Obviamente que sí. ¿Puedo evitar que el volcán haga erupción? Hasta ahorita, hasta donde sé, nadie ha inventado una fórmula mágica para evitar que el volcán haga erupción. Pero sí han inventado formas de cómo detectar si hay movimiento en el volcán, cómo está la lava, la temperatura y todo eso. Pero cómo evitar que se dé, no se puede. Entonces, ahora, hay cosas que son eventualidades de la naturaleza. ¿Cómo eventualidades de la naturaleza? Decimos la erupción de un volcán. Otra eventualidad de la naturaleza puede ser, por ejemplo, un terremoto. ¿Puedo evitar que se dé el terremoto? No. Lo único que yo puedo evitar es sino puedo saber la magnitud, que es lo que han estudiado. Entonces, ¿cuándo venimos acá nosotros? Cuando decimos caso fortuito, todo aquello que tiene que ver con la naturaleza y que yo no puedo evitar. Otra eventualidad que puede ser una inundación. Puede ser que puedo prevenir la inundación. Una manera es no estando cerca de un río sabiendo que va a llover, porque sabemos que hay ríos que están susceptibles a inundaciones. Pero también tenemos otra cosa. ¿Qué pasa cuando hay cosas que nosotros podemos prevenir? A ver, un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un ataque al corazón? Todos los seres humanos estamos susceptibles a eso, pero hay personas que tienen mayor susceptibilidad por X o Y motivo. ¿Cómo así? Hay personas que tienen herencias o vienen de toda su familia ha padecido de este padecimiento. ¿Puedo evitarlo? Sí, pero no está en mis manos. Pero también hay otras cosas cuando decimos fuerza mayor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso que nosotros conocimos bastante bien acá en Nicaragua, abril 2018? ¿Puedo yo evitar las manifestaciones? No los puedo evitar, pero sí está en mis manos el tener cuidado
de dónde voy a transitar. Porque si yo sé que donde yo voy a transitar viene y están en guerra, voy a meterme en esa parte. Entonces yo voy a tratar de evitar transitar donde yo sé que hay peligro. Entonces, fuerza mayor, aquello que yo no puedo evitar. Y caso fortuito, todo aquello que tiene que ver con la naturaleza. Esa es la diferencia entre uno y otro. Tarea que les va a quedar a ustedes. La primera tareita que ustedes tuvieron en contabilidad de seguros fue ir a leerse los conceptos básicos. Entonces ahora ustedes van a buscarse el artículo que habla de la ley de seguros en base a caso fortuito. Y me van a ponerme al menos 3 ejemplos. Y van a buscarse el artículo de la ley que habla de fuerza mayor. Para que ustedes vean que yo no les vengo a inventar. Ahora también de nada me sirve ponerles aquí, dice el artículo XXX. Ustedes tienen que investigar por ustedes mismos. Lo que se mira, lo que se escucha, no siempre se aprende, pero lo que nosotros ponemos en práctica sí se aprende de mayor manera. Entonces esto va a tener un valor de 2 puntos cada uno. Y eso me lo van a subir al aula virtual. Esa es su primer tareita en base a esto. Entonces ahora nosotros decimos, ¿qué pasa? Todo esto que nosotros tenemos, volcán, terremoto, incluso la parte de la salud, incurre en algo que se llama un riesgo. Y hay empresas que se dedican a mitigar ese riesgo. ¿Cómo es eso de mitigar ese riesgo? ¿Qué pasa? Jorge Álvarez tiene una familia. ¿Qué pasa si Jorge Álvarez falta a esa familia? ¿De qué va? Y si Jorge Álvarez tiene 3, 4, 8 hijos y todos menores de edad, una madre de familia que no trabaja y que depende únicamente del salario de él. Falta la persona principal, ¿de qué van a vivir? Entonces, ¿cómo mitigar el riesgo? Contratando un seguro de vida. ¿Qué pasa? Si Jorge Álvarez fallece, inmediatamente a la viuda le pasan su pensión. Ahora, hay restricciones. Aquí les viene una tareita que no la puedo ver, una tareita que también les vamos a dejar. Cuando yo estudié esto, había una ley que decía que yo no podía tener más de un seguro de vida. Porque si yo tengo un seguro de vida con BAC, yo voy a cobrar solamente con BAC. Y después quiero contratar otro con la FICE. La FICE, obviamente, ellos por tomar el dinero, ellos me lo van a hacer. Pero a la hora que quieran pagarme, solamente uno de ellos me va a pagar. Tarea de ustedes es ver, investigar si esto todavía está vigente. ¿A dónde van a encontrar esa información? En la página de la Asamblea Nacional. Ahí la van a encontrar. Y eso sería todo en base a la parte legal, porque nosotros tenemos que ver ciertas partes legales. Pero la clase de hoy no solamente se limita a la parte legal, porque también tenemos que ver el registro contable. Dijimos, caso fortuito, fuerza mayor. Nos falta hablar de las cuentas de orden. Y aquí es donde viene la explicación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, un ejemplo, una nómina de 45 trabajadores? Ahorita que estamos en esta época de la pandemia,
viene y me dice, tengo una nómina donde yo pago 1.500.000 córdobas mensuales. Y yo pongo o contrato un seguro de vida donde yo le voy a pagar 20 salarios al trabajador que fallezca, pero en función de en labor de su función. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mandé a Luis Pérez a realizar una operación o revisar un depósito y fallece en esa época, entonces yo tengo que pagarle o gestionar ese seguro de vida. Pero ¿qué pasa si Luis Pérez andaba tomado y andaba manejando? ¿Se le va a pagar a él el seguro de vida? Obviamente que eso lo tiene que valorar la aseguradora, pero lo más seguro es que le diga que no. Entonces venimos ahora acá. Y aquí viene la mayor pregunta y en lo que se basa la asignatura. En contabilidad tenemos algo que se llama los activos y los pasivos. Los pasivos ya sabemos que son las deudas. Debo yo registrar como una deuda, si yo estoy hablando como aseguradora, 1.500.000 por 20 salarios. Vamos a ver, 1.500.000 por 20 salarios, es decir, 30 millones. ¿Voy a registrarlo como deuda? No puedo registrarlo como deuda porque ¿y qué pasa si nadie murió? ¿A quién le voy a pagar ese dinero? Entonces yo no lo puedo registrar como de esa manera. Entonces yo lo tengo que registrar de una manera diferente. Y para eso se crean cuentas de orden. Cuenta orden. Y acá se llama cuenta orden por contra. ¿Y qué es lo que me va a dar a mí la pauta? La pauta me la va a dar qué tipo de seguro es. Que vamos a decir seguro de vida. Seguro de vida. Esta va a ser una cuenta no de activos, sino que son cuentas de orden. Pero esta va a ser una cuenta deudora. Y esta va a ser una cuenta acreedora. Y aquí voy a registrar los 30 millones. Y ese va a ser su registro. No es una cuenta de pasivo porque no lo debo, pero también yo debo de registrarlo porque yo sé que puede haber esa eventualidad. Ok. Ahora, ¿qué pasa si de estos 45 trabajadores fallece uno? Y ese uno gana 30.000 córdobas. Entonces ahora sí yo voy a hacer el registro porque yo tengo que pagar esa deuda. Ahora sí voy a poner un pasivo. ¿Y contra qué voy a registrar un pasivo? Contra un gasto. ¿Qué voy a hacer entonces? Gana 30.000 córdobas la persona, pero dice que le voy a pagar 20 salarios. Entonces 30.000 por 20 igual a 600.000. Eso yo lo tengo que sacar de acá y lo voy a sacar de acá. Este es el registro número 1, y este es el registro 2, registro 2. Y ahora lo voy a registrar como un pasivo, 600.000 y 600.000. Registro número 3 y 3. Hasta que el momento que yo desembolse la plata, yo lo voy a sacar. Pero primero yo lo tengo registrado como una eventualidad, como algo que puede o no puede pasar. Además de qué pasa, además del caso de la vida. A veces hay eventualidades donde hay riesgos legales. ¿Cómo riesgo legal? ¿Qué pasa si
tenemos un padre de familia que tiene su negocio y viene y le dice, hay una demanda y tiene que pagar. Mientras el juez no diga, te voy a pagarle, yo no voy a hacer el registro del pasivo. En el momento que él me diga, el juez me dice, paga o no pagues, entonces en ese momento yo voy a hacer el registro como un pasivo, mientras yo lo hago como una cuenta de orden. ¿Qué pasa si el juez me dice, no pagué? Simplemente cierro. Y si el juez me dice, cierro y abro el pasivo. Esa es en base a lo que es los conceptos básicos de cuenta de orden. Segunda y última tarea. La segunda y última tarea es crear, o más bien seleccionar del catálogo de cuentas que yo le envié a ustedes, que se llama MOOC, seleccionar las cuentas de orden que tienen que ver con seguro de vehículo. Y eso me lo van a subir al aula virtual por 5 puntos. Es decir, 2 tareitas para esta semana.